Para dar cuenta del ejercicio anual de labores, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, y el Contralor General del Distrito Federal, Eduardo Robelo Pico, iniciaron las comparecencias ante diputados y diputadas de la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La diputada Carla Valeria Gómez Blancas hizo énfasis en los logros alcanzados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y coincidió con la necesidad de contar con un órgano protector de derechos humanos, autónomo en sus decisiones y exhaustivo en sus resoluciones, toda vez que compartir esta ciudad reclama una tutela de los derechos humanos con características propias, estrés hídrico, usos de suelo y del espacio público de los pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales, construcción de obras privadas o públicas con impacto vecinal o zonal, la libre manifestación de las ideas y la defensa de los diversos derechos humanos individuales y colectivos, laborales, ambientales, culturales y sexuales. Quisiera destacar la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos en 3 acontecimientos recientes de gran relevancia para la vida política de la Ciudad de México. Las quejas en torno al conflicto por el agua en San Bartolo Ameyalco, Delegación Álvaro Obregón, la atención y apoyo a 1,200 migrantes en su paso por nuestro país hacia los Estados Unidos en la caravana de Vía Crucis del Migrante, y los trabajos de vigilancia y acompañamiento en el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, originarios y residentes en el Distrito Federal para la creación de una ley en la materia. El diputado del Partido Acción Nacional, Orlando Anaya González, al posicionar a su grupo parlamentario, señaló que el nuevo catálogo de derechos humanos laborales tiene la finalidad de contar con una metodología especializada para la investigación, documentación y análisis de diferentes violaciones a los derechos humanos desde diferentes espacios laborales. Asimismo, abordó la violencia contra los derechos humanos de los periodistas. Sabemos que en la Ciudad de México opera la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en agravio de las y los periodistas. A pesar de ello, es necesario señalar que en ningún caso se ha determinado la responsabilidad en contra de una persona por agredir a quienes ejercen la profesión del periodismo. Simplemente la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos registró 184 agresiones y una de las entidades que más agresiones registró es el Distrito Federal. Al presentar en tribuna el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el marco de la comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, la legisladora Dinora Pizano Osorio aseveró: no podemos ni debemos olvidar que somos la primera entidad del país que impulsó un programa para integrar en materia legislativa y en la ejecución de políticas públicas el enfoque de derechos humanos. La legisladora Pizano Osorio dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participó de manera destacada en la elaboración de iniciativas vinculadas a programas tan importantes como el de mejoramiento barrial y en temas tan sensibles como el de la reasignación sexogenérica, el parto humanizado, derechos de las y los jóvenes, comercio informal y trata de personas, impulsando estándares internacionales de derechos humanos. Solicito respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores, dentro de las comisiones que integran y al Pleno entero, que hagamos lo necesario por continuar con el ejercicio de armonización de la normativa en materia de derechos humanos. Más aún, por la situación que prevalece a lo largo del país, producto de las injusticias estructurales del sistema, de la corrupción y la impunidad, dejando a su paso una estela de dolor en miles de víctimas y sus familias. En su mensaje, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, se refirió a temas como nuevo catálogo de violaciones en materia de derechos laborales, personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dentro de las líneas internas destaca la articulación para la defensa, profesionalización del personal, responsabilidad y calidad en el servicio público, así como en las externas, la prevención en derechos humanos, la visibilización de derechos, territorialidad, participación o fortalecimiento con la sociedad civil, la no discriminación y las transversales con perspectiva de género, igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Los diputados Bertalicia Cardona, diputada independiente, Jorge Gaviño Ambriz, de Nueva Alianza, Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, Rodolfo Ondarza Rovira, del Partido del Trabajo, y Rosalío Pineda Silva, de Movimiento Ciudadano, hicieron uso de la palabra para dar posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios.
Al rendir su primer informe de labores, el Contralor General del Distrito Federal, maestro Eduardo Robelo Pico, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, afirmó que el gobierno de la Ciudad de México no tolerará ningún acto de corrupción ni de conflicto de interés en el servicio público. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alejandro Piña Medina hizo un reconocimiento al trabajo realizado por el Contralor General del Distrito Federal y refirió como temas relevantes el fortalecimiento de la fiscalización, porque más allá del 5% que muestran las auditorías practicadas por las Contralorías internas, en el tema de las observaciones se registró un decremento de un 25% y dentro de este rubro las administrativas presentaron una reducción de 22%, mientras que las económicas están en el rango de menos de 32%. Ello indica que a través del trabajo de fiscalización se han puesto en marcha mejores prácticas en el servicio público, a través de las cuales se ha evitado generar observaciones y con ello el perjuicio a la ciudad, expresó el diputado Alejandro Piña Medina. La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Carla Valeria Gómez Blancas, reconoció avances como la realización de auditorías internas y revisiones, la fiscalización de recursos federales, responsabilidades y procedimientos administrativos, supervisión y regulación administrativa de contrataciones públicas, la implementación de tecnologías de la información y los trabajos en materia de normatividad y capacitación jurídicas. El legislador panista Héctor Saúl Telles Hernández reconoció el reto que tendrá el nuevo Contralor General al combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. El Contralor General del Distrito Federal, maestro Eduardo Robelo Pico, al subir a tribuna, dijo que la labor de fiscalización en los presupuestos públicos contribuye a consolidar al Estado de Derecho, la promoción del uso racional y eficiente de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Esto permite identificar irregularidades y obliga a sancionar a los servidores públicos responsables. En el periodo que se informa, se cumplieron 475 auditorías de recursos locales y federales en dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. Esto representa un incremento del 5% respecto al periodo inmediato anterior. Hicieron uso de la palabra para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios la diputada independiente Berta Alicia Cardona, el diputado Jorge Gaviño Ambriz del Partido Nueva Alianza, el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Rodolfo Ondarza Rovira del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva del Partido Movimiento Ciudadano. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la solicitud de licencia del diputado Jesús Esma Suárez del Partido Verde Ecologista de México para separarse de su cargo como diputado de la Sexta Legislatura. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Manuel Granados Covarrubias, solicitó el uso de la palabra para hacer un reconocimiento al trabajo legislativo de Jesús Esma, así como a su interés y disposición para generar una participación política a partir de la Sexta Legislatura. El Partido Verde Ecologista de México, desde el inicio, se ha significado también como uno de los partidos que ha generado condiciones de gobernabilidad y sobre todo de participación. La expedición del certificado de uso de suelo digital es un gran paso para detener el coyotaje, los actos discrecionales, la opacidad en el manejo de recursos y la corrupción. Así lo aseguró el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez ante el anuncio del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de la nueva modalidad de este documento, necesario para iniciar una construcción que ahora se podrá obtener de forma inmediata a través del portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. Los ciudadanos se merecen servicios de calidad más eficientes e invertir menos tiempo, y esta es una acción que impulsa la modernidad, la transparencia y la eficiencia de los servicios, aseveró el legislador Robles Gómez. El jefe de gobierno informó que el certificado digital de uso de suelo comenzará a operar en una primera etapa solo en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. El legislador Robles Gómez aseguró que en un mediano plazo se extenderá a toda la ciudad.